Muy buenas tardes, ya estamos al aire. Un saludo para todos los que se conectan a Universal TV Digital. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante con el doctor Alejandro Narváez Liceras, con quien vamos a conversar temas como, por ejemplo, el sistema financiero, la situación de los bancos actuales, ¿no? El doctor Alejandro Narváez es doctor en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesor visitante de la Universidad Sorbona de París, de la Universidad Austral de Chile, de la Universidad Pacífico, entre otras. Es autor de varios libros y artículos sobre editados tanto en revistas peruanas y extranjeras indexadas. Entonces vamos a tener una entrevista muy interesante de nivel, como acostumbrados Universal TV Digital, y dejamos las cámaras para que el doctor Alejandro Narváez dé su saludo. Adelante, doctor Narváez. Hola, Pepe. Muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado de poder conversar de los temas que acabas de plantear. El sistema financiero, el rol de los bancos, si están ganando o están perdiendo, cómo está nuestro sistema financiero. En este caso me refiero al sistema financiero peruano. Repito, con mucho gusto. Gracias por su saludo. Entonces vamos entrando ya al tema, ¿no? El Banco Central de Reserva actualmente, ¿no? Liderado siempre por el mismo presidente que está hace muchos años, que tal vez ya más de 10 años en la presidencia. 17 años. Y los informes que nos dan la prensa nos dice que está haciendo una buena gestión. Yo soy bastante crítico al respecto, siempre como 7 pies al gato, por más que está bien, pero hay cosas que no veo que están bien, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? El Banco Central de Reserva pues maneja la masa monetaria, el encaje bancario, los intereses que van a cobrar, ¿no? los límites de los intereses, ¿no? Pero estamos con una banca que realmente a mí me preocupa, porque no está al servicio la micro. Ahora, si el tipo de interés lo regula el BCR, pero he escuchado por ahí algunos conocedores de que no es exactamente que el Banco Central de Reserva regula los intereses que cobra el banco. ¿Cómo la ve usted ese tema, doctor Narváez? A ver si nos explica, nos aclara, si el BCR regula, ¿no?, la tasa de interés referencial, pero los bancos cobran lo que la gana se les da. Y yo creo que con estos intereses, pues la micro y pequeña empresa, no creo que nadie se atreva a hacer préstamos a la banca privada. Explíquenos usted ese tema, doctor Alejandro. Sí, Pepe. Adelante. Bueno, primero habría que un poquito mirar a nivel macro cuál es exactamente el rol del Banco Central. En principio, el Ministerio de Economía y Finanzas es quien fija los objetivos macroeconómicos de un país. Detrás del Ministerio de Economía y Finanzas hay una serie de instituciones que tienen que remar en la misma dirección que la política económica que fija el MEP. Y una de las instituciones que tiene este rol de, entre comillas, arrimar el hombro para que se cumplan los objetivos macroeconómicos es el Banco Central. Y más concretamente, el Banco Central tiene un rol, diría, muy, muy importante en materia de política monetaria. El Banco Central, efectivamente, como lo ha señalado muy bien Pepe, fija la tasa de interés referencial, interviene en el mercado de divisas corrigiendo esas subidas y bajadas del tipo de cambio del sol con respecto al dólar, administra las reservas internacionales netas que tenemos en el país, luego fija el coeficiente de caja, etcétera, etcétera. Pero son básicamente estos 4 roles que le compete al Banco Central de Reserva.
En resumidas cuentas, que creo que es lo más importante en este momento, que la gente lo conozca, lo sepa, es que fija la tasa de interés referencial, lo que también se conoce como tasa de interés interbancario, ¿no? En este momento estamos en una tasa de 7,75%. Es una tasa bastante alta si tomamos en cuenta cómo está nuestra economía. Ese es el precio del dinero actualmente, de 7,75%, es lo que va durante este año. Bueno, estas subidas que se han dado en los últimos meses, básicamente durante el año 2022, ha sido con el propósito, según lo que dicen los directivos del Banco Central, y más concretamente Julio Velarde, es para combatir la inflación, para que los precios no sigan subiendo y que con eso pudiera de alguna forma ayudar a la gente, porque la inflación afecta a la economía de las familias más, digamos, menos favorecidas. Entonces, este es un poco el rol del Banco Central. Pero, pues esos objetivos de intentar ayudar a la gente, de intentar evitar que no haya una recesión económica, pues no han sido cumplidas. La economía peruana durante el año 2022 entró en una profunda recesión. Los datos están ahí a la luz de todos. El último informe del Instituto Nacional de Estadística en nuestro país señala de que nuestra economía durante el año 2022 ha crecido en torno a 2,86%. Eso es técnicamente recesión, a pesar de que la tasa de interés ha ido subiendo, la inflación se ha mantenido en elevadas tasas. Por ejemplo, la inflación se cerró el año pasado en 8,76, 8,96%. Estos son cifras oficiales, Pepe, podían ser más. Esas son las estadísticas que nos ofrecen. Y uno cuando compara con el mercado, es decir, con el mundo real, uno tranquilamente podría sacar otras conclusiones, que pareciera ser que no hay una correlación directa entre lo que están los precios en los mercados y lo que las cifras oficiales conocemos o publican habitualmente. Así es. Claro, yo he estado haciendo un seguimiento unos 5 años más atrás y he observado, ¿no?, de que hay un promedio de 2,5. Y para mí eso es porque para poder cubrir, ¿no?, el crecimiento del presupuesto y de las demandas del gasto público, pues por lo menos deberíamos de crecer mínimo un 4%, ya siendo muy auspiciadores en esos índices, ¿no? El 7% es lo que le cuesta la plata a los bancos, no es lo que le cobra de interés al público usuario, ¿no? 7,75. 7,75. Eso es lo que le cuesta el dinero a los bancos, ¿no? No es lo que a nosotros nos cobran. Nosotros nos están cobrando, los bancos nos cobran a nosotros por encima del 50%, 60%. Entonces hay que hacer en claro, ¿no?, de que el 7%, 7,75 es lo que le cuesta la plata al banco, ¿no? A los bancos que le prestan al BCR. ¿Es así o no? ¿Estoy equivocado? Sí, es la famosa tasa interbancaria, la tasa que usan entre bancos para prestar dinero, o la tasa de interés que cobra el Banco Central por prestar dinero a un banco privado. Luego, la siguiente tasa es la tasa a un tercero, a un cliente, que en este caso presta el banco X, el banco privado. Evidentemente es 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más, 6 veces más de lo que realmente le cobra el Banco Central al banco X. Cuando nosotros nos fijamos en esa famosa tasa pasiva, es decir, la tasa de interés que cobra a un prestatario, a una persona que se acerca al banco y solicita un préstamo para una hipoteca o para capital de trabajo o para comprar un equipo, una maquinaria, pues evidentemente, dependiendo un poco del perfil de cada cliente, podemos estar hablando de tasa de interés en torno al 35, 40, 50, 60%. Y la pregunta es muy sencilla, Pepe, la pregunta es muy simple, muy elemental. Si tú trabajas legalmente en el país, tributando, declarando, llevando tu contabilidad correctamente, yo creo que no hay ningún negocio que tenga márgenes de ganancia que superen el 20-25%. Si el banco te está cobrando 35-40%, pues entonces no hay manera de trabajar legalmente. Esa empresa seguramente estará al borde de la quiebra o simplemente ha quebrado.
Entonces, lo que está haciendo estas instituciones financieras es a un grueso de empresas empujar a la ilegalidad, trabajar al margen de la ley, no declarar lo que realmente ganan, lo que realmente facturan, lo que realmente gastan. Ese es el gran problema nuestro. Recuerden ustedes que en nuestro país tenemos una economía informal en torno a 20%, también cifras oficiales podrían ser mucho más. Hay mucho dinero negro circulando en nuestros mercados y esto hace que de alguna forma pues, la economía peruana se mantenga. Pero ¿quién controla todo esto? ¿Quién supervisa todo esto? ¿Quién informa todo esto? Pues las instituciones públicas, está la SBS, está el Instituto Nacional de Estadística, está el Banco Central de Reserva. Instituciones que creo que pobremente o mediocremente cumplen con el rol que se les ha asignado. Estamos en un país realmente atípico, ¿no? Cuando uno mira las cifras y sigue de cerca lo que está pasando en nuestra economía, sin duda, el rol que se ha asignado al Banco Central o la SBS, pues da muchísimo, muchísimo que desear. Es por eso que tenemos los márgenes que tenemos, las ganancias que tienen los bancos, del que si quieres hablamos un poquito. Claro, me gustaría saber, sobre todo hacer una declaración jurada de parte de usted y que nos haga conocer lo que no se conoce, ¿no? Lo que se conoce entre cortinas, pero que realmente no es, pues, noticia, ¿no? Que los peruanos debemos conocer, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes de ganancia de estos bancos, de estos interesantes bancos que a mi concepto son un grupo de bancos, pues, hasta cierto punto es un oligopolio financiero, ¿no? Que día a día, año tras año, ¿no? Arrojan cifras de ganancia, pues, a mi concepto, pues, escandalosas, ¿no? En un país tan pobre como es el Perú, ¿no? Donde los sueldos, donde la remuneración mínima vital, pues, no alcanza ni para cubrir la canasta familiar, ¿no? Creo que menos de la mitad. Pero, sin embargo, los bancos se jactan de haber ganado tremendas cantidades. Adelante, doctor. No, sí, totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Desafortunadamente, los peruanos, nosotros, no estamos muy inclinados a buscar información, no estamos muy dados a nutrirnos de lo que está disponible en los distintos medios de comunicación, en las páginas web de las instituciones públicas o privadas, a pesar de que hay abundancia de información, a pesar de que esa información es gratuita. No estamos muy dados, repito, por querer informarnos de qué está pasando realmente en nuestro sistema financiero, que es una de las columnas vertebrales más importantes para que una economía avance o para que una economía progrese. Sin duda, en nuestro país hay, creo que es un dato relevante, 55 entidades que se dedican al negocio financiero. 55 empresas están en este llamado mercado o sistema financiero. De las 55 empresas, 17 son las llamadas empresas o banca múltiple, ¿no? Y de esas 17, las que controlan el 85% de ese mercado financiero son 4. Es lo que acaba de decir, un oligopolio auténtico. No se mire por donde se mire, estamos ante un oligopolio en nuestro sistema financiero. ¿Y cuáles son los que lideran o los que forman parte de ese oligopolio? Pues está el Crédito, está el Continental, está el Interbank y está el Scotiabank. Los 4 bancos se reparten la torta del 85% del mercado de nuestro país. Y los resultados son extraordinariamente espectaculares. Yo decía en un trabajo que yo publiqué recientemente, de que el año 2022 ha sido un año atípico, diría un año anómalo, como dicen algunos, ¿no? En el que las ganancias han sido realmente espectaculares, jamás vistas en la historia de los bancos que haya ganado el año pasado. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que haya habido tanta ganancia en un escenario en el que hubo mucha inflación, tasa de interés subiendo, una economía en recesión, y por otro lado, familias que no podían cumplir sus compromisos financieros. Familias que no podían llegar al fin de semana con sus remuneraciones. En un país donde hay tanto desempleo. Sin embargo, los bancos han ganado como jamás habían ganado. Entonces, los montos realmente son espeluznantes. Cuando uno mira sus indicadores, y esa información que está disponible,
Repito, Pepe, que esto es públicamente disponible. Eso es información que estamos dando. No estoy aquí emitiendo una opinión. Es información que está en la SBS. Así que cualquier persona interesada tranquilamente pudiera un poquito bucear estos datos que están publicados. Son los que publican los propios bancos, son los que ya no pueden dejar de decirlo. Y entonces uno se pregunta, oye, pues, ¿qué está pasando en este país, no? ¿Cómo puede ser posible que el incremento promedio de ganancia con respecto al año 2021 fue más o menos 25%? Exactamente 24.03% fue el incremento de ganancia neta, de utilidad neta, esa torta que se va a repartir entre los accionistas como dividendos, se ha incrementado en 24.03% el año 2022 con respecto al ejercicio 2021. Es una cosa realmente de locos. Y eso en términos absolutos, pues en términos de soles, pues representa 8.922 millones de soles. Es una cantidad impresionante de dinero que han ganado los bancos. Repito, en un escenario de recesión económica, en un escenario de tasa de interés en subida, en un escenario de inflación, en un escenario de crisis política, crisis social. O sea, los únicos que han ganado de todo esto, evidentemente, gracias a la benevolencia, gracias a esa ayudita, entre comillas, que dieron los bancos centrales subiendo la tasa de interés. En ese escenario estamos, Pepe. Bien, gracias, doctor, por darnos un alcance de estas cifras que a veces los peruanos no lo conocemos, como dice usted, no investigamos. Entonces, esto solamente se puede lograr a través de la captura de los mercados. A mí nadie me va a desmentir de que este oligopolio financiero ha capturado los mercados nacionales del Perú. Todo el grueso de los mercados donde se compran y se venden los productos de primera necesidad, entre otros, maquinarias, todo está mercantilizado por estos conjuntos, grandes corporaciones, ¿no?, de bancos que han capturado el mercado. Por eso es que acá no existe una superintendencia de control de grupos de poder económico, como existe en otros países. Entonces, donde estos monopolios países les permite hacer dinero con tu plata. Con la plata de los ahorristas, ellos hacen grandes monopolios de economía de escala que les permite minimizar sus costos, capturar los mercados y manejar los precios como la gana se les da. Eso es la única forma que pueda dar como resultado que estos bancos puedan ganar tanto dinero en un país, ¿no?, subdesarrollado, en un país donde, como vuelvo a repetir, la economía sucia, como le llaman, ¿no?, como nos ven desde afuera, la economía sucia, ¿no?, que está en el 80% de la población económicamente activa que se dedica a la actividad informal, ¿no?, pueden ellos ejercer ese dinero, ¿no?, a través de los mercados que ellos han monopolizado y poder de esa forma, ¿no?, recibir esa cantidad de dinero informal que hay en el Perú y puedan tener estas grandes, pingües ganancias de los bancos, ¿no? O sea, no sé si es que en otros países también los bancos pueden hacer este tipo de crimen, porque para mí es un crimen, de que son un sistema financiero, el desarrollo de una pequeña empresa para que la economía del Perú. Sin embargo, ellos mismos han hecho sus propios negocios con los de los peruanos, ¿no? De los peruanos. Han hecho sus propios negocios, se han mercantilizado para que ellos mismos, ¿no?, manejen
¿no? Prácticamente la economía del Perú. O sea, está en manos de unos cuantos bancos toda la economía del Perú. Y eso para mí, no sé, en otro país no creo que funcione, solamente en el Perú. ¿Usted qué dice, mi estimado doctor? Sí, tienes toda la razón, Pepe. Efectivamente, el Perú es un caso atípico, ¿no? Es un caso atípico porque en otros países existen instituciones que regulan, que supervisan, que controlan el sistema financiero con más rigor, pensando más en la gente, en el ciudadano, en la gente que usa el sistema financiero, y no, como aquí en el Perú, pensando en la entidad financiera. Entonces, roles completamente diferentes. Efectivamente, estamos en un país donde hay grupos económicos y el Banco de Crédito forma parte de uno de los holdings más grandes, el holding del Credicor, y eso hace que instituciones como el Banco de Crédito pues tengan ahí, digamos, un poder enorme en el país. Y si a esto además le sumamos las ganancias que obtiene mi banco, que es parte del holding de Credicor, evidentemente los dueños o los accionistas del Banco de Crédito pues están forrándose de dinero, ¿no? Y bueno, estos son los problemas que existen. No sé si realmente llamarlo como problema, pero por lo menos es un tema que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Nos tiene que invitar a reflexionar, porque esto lo único que hace es generar más aún la brecha, eso entre unos pocos que van amasando fortunas enormes y la inmensa mayoría de peruanos está en una situación, yo creo que muy, muy difícil, ¿no? Y cada vez más esa brecha se va abriendo. Y muy pocos, desafortunadamente, comentan estas cosas. No es el ánimo cuestionar esto, el ánimo es informar y que la gente tome conciencia, porque un país así como está no tiene futuro. En cualquier caso, estamos asistiendo seguramente a un futuro más turbulento, más conflictivo, con más descontento, con más protesta, y eso no nos conviene a nadie, ¿no? Ni a los propios ricos, ni a los pobres. Nos conviene un país que haya paz, haya democracia, que haya tranquilidad, para que haya más inversiones, para que la gente se desarrolle como persona humana, que haya algo de bienestar social. Pero esto que vemos, estos datos que conocemos, pues evidentemente no van en esa dirección, ¿no? O sea, la brecha se va abriendo cada vez más. Pero un dato escalofriante, Pepe, es que mira, ¿cómo puede ser posible que un banco como el Crédito que gane cada día 3 millones de dólares netos? En soles, pues 12 millones diarios de utilidad neta. Entonces uno dice, oye, pues ¿cuándo? ¿Entre quiénes se va a repartir? Pues bueno, dice que por 1% de accionistas, más o menos en el Perú hay 3.000 accionistas del Banco de Crédito. 3.000 accionistas que representa el 1%. Y más del 10% solo un accionista. Fíjate, más del 10% de acciones, solo hay un accionista en Banco de Crédito. Pero el 1% son 3.000 accionistas. Entonces, aquí la torta se lo lleva ese 1%, básicamente, vía dividendos, como es que permite la legislación actual, ¿no? Así que estamos en un país bastante, digamos, por lo menos preocupante, porque esto genera, insisto, digamos, descontento, genera esa brecha creciente cada vez más. Y creo que surge una propuesta que creo que se viene también haciendo en otros países, como por ejemplo Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? Estas son ganancias extraordinarias y debe haber algo de contribución de esas ganancias extraordinarias. Estoy hablando de unos impuestos extraordinarios. Y esto no es una propuesta mía, es una propuesta que recojo mirando otros escenarios. Hay países donde ha habido ganancias fabulosas gracias a ese incremento de las tasas de interés que los propios bancos centrales han impulsado. O sea, si el precio del dinero sube, evidentemente el banco privado cobra más al cliente y al cobrar más al cliente gana más dinero. En cambio, a ti, por guardar tu dinero, por ahorrar tu dinero, por simplemente tenerle en sus bóvedas tu dinero, no te paga lo que realmente ha subido el dinero. Entonces, esa famosa diferencia, ese diferencial, esa brecha entre tasa pasiva y tasa activa, hace que cada vez sea mayor y que gracias a esa diferencia cada vez mayor es que los bancos tienen estos niveles de utilidades. Entonces, yo creo que es absolutamente pertinente
absolutamente atinado sostener la idea de que los bancos también debieran pagar unos impuestos extraordinarios por esas ganancias realmente extraordinarias. Y eso lo están haciendo en Europa y en muchos países que se han mostrado pues, estos resultados del que estamos comentando en este momento. Bien, en Europa este problema de los bancos ya se ha resuelto en países nórdicos, en Europa inicialmente, ¿no? Se han, como decir, desmontado. Pero Milton Friedman, el padre de la economía liberal moderna, dice que el Banco Central es uno de los problemas que impiden el desarrollo de la economía de un país. ¿Cuán de cierto es eso, mi estimado doctor? Yo creo que el Banco Central juega un rol que no necesariamente se corresponde con los objetivos de desarrollo de un país. Los bancos centrales se han endiosado en los últimos tiempos. Los bancos centrales pareciera que tienen la llave del progreso o el atraso de muchos países. Los bancos centrales en muchos casos se han convertido en obstáculos, ¿no? Bajo este manto de autonomía, los bancos centrales pueden subir el precio del dinero o bajar cuando quieran. Igualmente pueden subir el precio del dólar cuando quieran o bajar el precio o subir el precio del dólar. O sea, intervienen en el mercado. El mercado, por ejemplo, una cosa que me parece poco comentado, es que el mercado de divisas en nuestro país no es un mercado libre. Es un mercado totalmente intervenido. ¿Y quién es ese que interviene? El Banco Central. El Banco Central compra o vende dólares cuando crea conveniente. Según ellos, cuando el tipo de cambio sube o cuando el tipo de cambio baja. Entonces, aparentemente, corrige con esa intervención porque ellos, según ellos, pues a priori fijan tasas o tipo de cambio entre unos rangos mínimos y rangos máximos, y cuando el tipo de cambio se supera esos rangos, pues interviene comprando dólares o vendiendo dólares. Eso es un mercado intervenido, no es un mercado libre. Uno, el Banco Central pone el precio al dinero. ¿Por qué el Banco Central tiene que poner precio a mi dinero? ¿Eso qué es? El mercado de dinero es un mercado donde pues, el precio del dinero sube y baja. ¿Y cuál es ese precio? Es la tasa de interés. Y el Banco Central dice, no, hay que subir la tasa de interés o hay que bajar la tasa de interés. El Banco Central fija todo eso. Entonces, por eso el banco está poniendo el precio a mi dinero, a tu dinero. Porque según ellos, la tasa de inflación es una variable que hay que combatir. Pero ¿quién provoca la tasa de inflación? ¿Quién lo causa la tasa de inflación? ¿Por qué la tasa de inflación en nuestro país y en el mundo entero se ha disparado? Porque los propios bancos centrales se han encargado de fabricar tanto dinero y colocar al sistema. Pero cuando hay mucha oferta monetaria, evidentemente el precio del dinero baja. Y cuando el precio del dinero baja, los precios suben. Es exactamente lo que se ha dado. Por eso ahora mismo hay un severo cuestionamiento al rol de los bancos centrales por haber emitido tanto dinero y colocado al sistema. Y como consecuencia de esa política de emisión inorgánica de dinero, es que estamos sufriendo los efectos. La inflación que se disparó durante el año 2022 y probablemente este año 2023 sigan esas tasas de inflación elevadas como está pasando ahora mismo en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en el nuestro. Pero nadie cuestiona esto. El Congreso, por supuesto, de espaldas. Porque hay tanta ignorancia, tanta mediocridad en el Congreso, nadie opina con rigor, con fundamento, con datos de por qué el Banco Central hace estas cosas. ¿Realmente el Banco Central ayuda al crecimiento económico? Y cuando sube la tasa de interés, ¿qué cosa pasa en nuestra economía? En una economía básica, elemental. Simplemente la gente consume menos. Se frena la economía. Hay una ralentización de la economía. Hay un enfriamiento de la economía. ¿Por qué? Porque cuesta más endeudarse, cuesta más invertir, cuesta más pedir un préstamo. Y, lógicamente, cuando el precio del dinero sube, pues la gente se retrae, la gente toma poco dinero o menos dinero de lo que era antes para invertir, para comprar cosas, para innovar, para mejorar procesos, etcétera, etcétera. Entonces, al final,
cuando el Banco Central de Reserva sube continuamente tasas de interés 12 veces durante el año 2022, lo que ha hecho es frenar la economía. Y al frenar la economía, ¿qué cosa es lo que ha generado? Más desempleo. Y cuando hay más desempleo, más pobreza. Y cuando hay más pobreza, más hambre. Esa es la situación. Así de sencillo. No hay que hacer demasiada elucubración econométrica, ni de macroeconomía, de economía pura y dura, puro manual. Lo concreto es que cuando el precio de dinero sube, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, lo que está haciendo es frenar la economía, enfriar la economía, es provocar la recesión. Y en este momento en nuestro país ha ido un fenómeno interesante. Sube la inflación, la economía se retrocede. ¿Y eso qué significa? Significa técnicamente esta inflación. Eso es lo que estamos pasando. Para este año 2022, 2023, los pronósticos son realmente pesimistas. Pesimistas. No vamos a crecer por encima de 2,5%. Y eso para un país que tiene una tasa de pobreza en torno al 30%, pues nada, literalmente nada. Necesitamos, como tú muy bien lo dijiste al principio, crecer en torno al 5%, 6%, para por lo menos un punto porcentual bajar la tasa de pobreza que tenemos en este momento. Una cosa realmente de escándalo. De escándalo. No te olvides que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que el Perú es el país donde hay más hambre. 16.600.000 peruanos en situación de hambre. Hambre pura y dura. ¿Y eso por qué pasa? Porque vivimos una economía recesada. Una economía en retroceso. ¿Y quién provoca esto? Provoca, evidentemente, y fundamentalmente, la política monetaria que sigue el Banco Central de Reserva. ¿Quién cuestiona eso? Pues nadie cuestiona, porque o le falta argumentos, o no conoce lo que pasa en la economía, o simplemente indiferencia pura y dura. En eso estamos. Por eso creo que hace falta debates serios, debates con datos, con experiencia, con conocimiento, con fundamentos, y ponerla en cuestión el papel que juega Julio Velarde durante casi 20 años al frente del Banco Central de Reserva. Y a la luz de los indicadores sociales, a la luz de los indicadores que tenemos disponibles, públicamente disponibles y datos oficiales. Estos datos no los cocinamos nosotros. Seguramente esos datos han sido bien torturados y al final salen pues datos aparentemente optimistas. Sin embargo, estamos en un escenario realmente preocupante. Ese es el caldo de cultivo, Pepe, para el descontento, las protestas, el fastidio de la gente. Esa es la razón. Bien, yo le agradezco bastante, doctor Narváez, que toque estos temas que es de suma importancia, porque por una supuesta autonomía, ¿no? Nadie cuestiona al Banco Central de Reserva ni nos da respuestas a cómo se está manejando la masa monetaria de parte, por qué aplica esas políticas, por qué aplica esas políticas cambiarias, por qué es que sube y baja cuando se le da la gana, cuando hay un presidente, ¿no? Se dispara el dólar y cuando cambian de presidente se estabiliza el dólar. O sea, esas son respuestas que Julio Velarde no las está dando. Por otro lado, la estanflación, que es este fenómeno que aparece con el monetarismo, ¿no? Porque con Hayek, para controlar la inflación, tú atacabas el desempleo y listo, lo regulabas. Pero con este nuevo fenómeno de la estanflación que nace con estas nuevas políticas monetaristas, ¿no? O sea, se pueden estar llenando de dinero los bancos, ¿no? Puede haber crecimiento del PBI, pero sin embargo no hay desarrollo. Es el país con más del 50% de ciudadanos anémicos, sin hospitales, un seguro que no sirve para nada, solamente para poder, qué sé yo, darte una antalgina, ¿no? Y de aquí a 3 meses, o sea, un sistema educativo que no sirve para crear valor, que no está concatenado con la producción de valor, ¿no? Un sistema de salud donde uno tiene que ir simplemente a resignarse a la muerte. Yo veo bastante información en el Facebook y me da mucho dolor, ¿no? Muchos sentimientos, ¿no? Las quejas que hay de parte sobre todo de los ancianos por salud, ¿no? ¿Dónde está todo ese dinero, toda esa riqueza que sacan de todas las minas que hay en el Perú? ¿Cómo crece 4 veces
su PIB de 30 años y sin embargo, no hemos desarrollado en calidad humana, en empleabilidad, en mejoramiento de los derechos humanos, en mejorar la tecnología, la industria del país. O sea, o sea, ¿a quién juega el sistema financiero? Bueno, hay un dato interesante que creo que es bueno comentar y lo voy a hacer brevemente. Entre el año 2001 y 2019, antes de la pandemia, en promedio, nuestra economía ha crecido en torno al 5%. Es decir, si yo sumo el Producto Bruto Interno de 19 años y lo divido entre 19 años, y me va a dar un promedio de más o menos 5% de crecimiento económico. Y ese promedio está por encima del promedio de crecimiento de los países más cercanos del nuestro. Es decir, por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, aquí está el sin embargo, es que somos el país con más problemas que el resto de América Latina. Desempleo, pobreza, desigualdad, hambre, pandemias, muertes con la pandemia, malnutrición, etcétera, etcétera. Es el país que está en la cola, literalmente. La pregunta es ¿por qué pasan estas cosas? Es que la distribución, y a esto un poco puede sonarle un poco así medio protestón para alguien, es que la distribución de la renta que se genera es absolutamente desigual. Entre la renta y la riqueza que se tiene en el país está muy desigualmente distribuido. Es que por eso hay algunos economistas equivocados, economistas que se han quedado un poco en la cuneta, se han quedado en el siglo XX, en el siglo XIX algunos, siguen sosteniendo de que aquí lo que importa es maximizar el Producto Bruto Interno, es decir, maximizar el crecimiento económico. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Aquí lo que realmente importa no es el PBI. Lo que realmente importa es el bienestar de la gente. Es la calidad de vida de la gente. Ya lo decía Robert Kennedy en un discurso allá por los años 1968. El PBI mide todo, pero no aquello que realmente le importa a la vida. Y eso es lo que nos falta. Entonces, aquí los economistas, los burócratas de economía y finanzas, del Banco Central, de la SBS, están obsesionados de cómo crecemos más y más. Pero no se fijan que lo más importante es que la gente mejore su calidad de vida. Entonces, uno vuelve a la pregunta anterior. ¿Cómo puede ser posible si en Perú hemos crecido en promedio 5%, sin embargo tenemos problemas estructurales, sociales tan profundos, muy por encima de otros países de nuestro entorno más cercano? Y la respuesta muy sencilla. Es que hay una distribución absolutamente desigual. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Aquí lo que importa es la educación, la salud, etcétera, etcétera. Como la mayoría de los economistas de los más avanzados plantean. Uno de los economistas más, digamos, críticos de la forma como se maneja la economía, de la forma como se endiosa el PIB es Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. La propia OCDE, hace 12 años atrás, la OCDE está preocupado y cuestiona severamente de que la forma como se está midiendo la economía del país no sirve. Y ponen en la batería, ponen en la mira a la forma como se mide el crecimiento económico, en este caso el Producto Bruto Interno. Y entonces hay que cambiar la forma como se está viendo. No se trata solo de crecer, está muy bien crecer, pero ese crecimiento tiene que tener una distribución más justa y que esa distribución más justa se refleje en una mejor calidad de vida de la gente, lo que llaman bienestar social o calidad de vida de la gente. Si eso no se da, todo lo demás es historia. Todo lo demás finalmente no vale, porque al final pues, lo que importa es la persona humana, la persona de carne y hueso. La gente quiere más felicidad, la gente quiere más bienestar, la gente quiere vivir bien.
Y eso es lo que nos falta. Mi estimado doctor, las fórmulas para el crecimiento ya están dadas. El problema es que en el Perú y en América Latina, tal vez a algunos países más que otros, pero sobre todo en el Perú, no se aplican. No se aplican, así de simple. Las fórmulas para el crecimiento ya están dadas. Todos los países limítrofes del Perú tienen su superintendencia de control de grupo económico para romper con esta concentración de dinero en pocas manos, para romper con esta concentración de los medios de producción en pocas manos. Por otro lado, todos los países limítrofes del Perú y el mundo tienen su departamento de economía social para poder desarrollar e incluir las grandes mayorías en el sistema productivo, en el sistema económico. Acá tenemos el 80% de la PEA informal, ¿no? Dedicándose a actividades de ventas informales, lo cual la economía peruana, ¿no?, lo sabe, lo conoce, los quienes manejan peruana lo saben, lo conocen, pero no les interesa buscar cómo normalizarlos. Entonces, el 80% de la pega al negocio ambulatorio o algún negocio informal que no está contemplado por decirlo así. Por otro lado, tenemos el problema de que la única forma de poder hacer que el minifundio agrícola pueda tener éxito en el siglo XXI, en el ciclo de mercados, es a través de la economía social. Es la única forma que podemos insertarlos en la economía, poderlos hacer que su negocio pueda ser rentable, que su negocio, que su empresa cooperativa, por decir, pueda hacer que pueda llevar sus productos al extranjero. Eso lo hacen todos los países, hasta Estados Unidos. Pero sin embargo, leí un comentario, un artículo de usted en El Expreso, si no me equivoco, me pareció muy interesante, o en La República, que hablaba sobre ese tema, sobre la economía social. Y yo me alegré bastante, ¿no? Pues pocos los economistas que realmente tocan ese tema, ¿no? Que a nadie le interesa en el Perú. Pero yo he leído un artículo al respecto de usted. No sé si en La República o en el Expreso. A ver si nos puede hacer recordar, por favor, le agradecería que nos explique mejor su punto de vista al respecto, porque eso es lo que nos ayudaría bastante poder incluir a las grandes mayorías en los medios, porque el sistema asociativo de economía social no solamente es en la agricultura, sino también podríamos, para el siglo XXI, en el ciclo de la economía de escala, podríamos también integrar a la microempresa. El problema es que lo tiene que hacer el Estado, artículo 59 de la Constitución, pero el Estado está a espaldas del desarrollo de la economía del país, sobre todo la economía social. Sector, explíquenos algo, ¿cómo? Bueno, tengo algunas, Pepe, algunas publicaciones. Este problema. He podido, no sé si en el Expreso y La República, a ver si nos hace recordar. Gracias. Bueno, tengo algunas, Pepe, algunas publicaciones en algunos medios, algunas en La República, en el Diario 1, incluso en El Comercio alguna vez publiqué. Y quien tiene interés sobre esto está en mi página web personal, alejandronarvaez.com. Ahí encontrarán mis últimas publicaciones. Habitualmente pongo en debate temas de coyuntura, ¿no?, temas emergentes, porque me preocupa, me interesa y creo que también es parte de mi contribución como académico, como profesional al debate, abrir caminos, abrir brechas sobre temas que preocupa. Creo que todos debiéramos intentar hacer ese esfuerzo de no mirar de costado sobre los distintos problemas que nos afectan. Bueno, el tema está en poner un poco en cuestión el modelo económico vigente. Nosotros tenemos un modelo económico que viene desde el año 1993, más o menos, de la mano con la Constitución actualmente vigente.
La Constitución tiene 30 años de vigencia, que está siendo severamente cuestionado. Hay razones fundadas para ello y que esa Constitución responde igualmente a un modelo económico. Y creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que el modelo actual, el modelo de más mercado, menos Estado, está caduco. Es un modelo que, desgraciadamente, ya no responde a los tiempos que corren. No solamente digo yo esto, yo creo que muchos economistas serios, más sesudos que yo, sostienen esta tesis de que el modelo económico actual está prácticamente en crisis, ¿no? Y los propios foros económicos mundiales lo han dicho más de una vez, ¿no? Que el modelo económico está en, digamos, declive. Entonces, la idea es que... el modelo neoliberal, digámoslo por su nombre, ¿no? Exactamente. El modelo neoliberal. Exactamente. Eso que dicen dejar pasar, dejar hacer, más mercado, menos Estado, eso de la mano invisible del mercado corrige las asimetrías del mercado, ese es el modelo, ¿no? No funciona. Es el famoso modelo neoliberal que sigue vigente en nuestro país y al que se aferran la mayoría de los economistas en el Perú. Economistas que vienen de la Pacífica, economistas de la Católica, de la de Lima, más o menos tienen esa misma escuela. No tienen otra mirada del mundo, no tienen otra mirada de la economía, están todavía con los viejos manuales de economía de los años 60, los años 70. Lo mismo discurso de todos tienen el mismo discurso, igualitos todos. Y definen la economía liberal. Totalmente. Por eso creo que es importante abrir debates, ¿no? Abrir debates. Ese discurso que ellos hablan, esos discursos que ellos hablan se contradice con lo que le dicen los padres del neoliberalismo, desde Adam Smith hasta Milton Friedman. Se contradicen. Claro, porque si tú les hablas de las fallas de mercado, mercado, lo desconocen. Lo desconocen. Por eso pero esa tesis... sin embargo, desde Adam Smith hasta Milton Friedman advierten sobre las fallas de mercado. Claro. Efectivamente, esa tesis ya ha sido superada, pero se aferran a lo antiguo, que es lo único que saben hacer, que es el único discurso que manejan, es la única perorata que suelen dar en la prensa, en algunas declaraciones. Eso es toda una escuela, una escuela que está, pues, sí, básicamente en los economistas del Pacífico. Latinoamericana. Sí, hay una corriente grande, pero yo creo que va quedando obsoleto esa tesis, ¿no? Yo creo que cada vez más son tesis indefendibles. ¿Y por qué? Porque la propia realidad le está dando, digamos, lecciones de que ese modelo no funciona, ¿no? El propio director fundador del Foro Económico Mundial lo ha dicho más de una vez, ¿no? En el año 2020, el Foro Económico 2020 dijo que este modelo está. Por eso se planteaba esa necesidad de resetear la economía mundial. Resetear, ¿qué significa? Hay que reiniciar la economía mundial porque el modelo había quedado absolutamente caduco. Pero, sin embargo, pues hay otros más papistas que el Papa, como decimos vulgarmente, en el Perú, que siguen esta ideología económica que no va a ninguna parte, ¿no? Y los resultados están a la luz del día. Si tan bueno hubiese sido el modelo que se aplicó aquí en el Perú, se aplicó de una manera absolutamente brutal con el tema de las privatizaciones, podemos haber estado mejor. ¿Por qué tenemos que estar a la cola de todos los países de América Latina en temas de pobreza, de exclusión, desigualdad, analfabetismo, subdesarrollo completo? ¿Por qué tendríamos que estar si nosotros lo hemos manejado bien la economía? Si los funcionarios de Economía y Finanzas o del Banco Central nos dijesen, oye, estos son los indicadores. Lo que pasa es que hay un problema serio aquí, Pepe. ¿Cuál es la banderita que suelen, digamos, flamear los burócratas de Economía y Finanzas? Básicamente déficit fiscal y la deuda pública. Para ellos es lo máximo. Según ellos, estos son los dos indicadores estrella, que hay que cuidarlas, hay que mimarlas y ya está. Teniendo un menor déficit fiscal, pues estamos mostrando en el mundo de que somos un país que manejamos muy bien nuestras finanzas públicas. Teniendo una deuda pública en torno a 35-40%, somos el país que mejor manejamos nuestras deudas públicas. Por lo tanto, el mundo nos ve con buenos ojos. Falso, falso de toda falsedad. Todos los países del mundo tienen deudas que están en torno a 60, 70, 80%. Países de Europa que están por encima del 100% de su Producto Bruto Interno.
Y el déficit fiscal es una cosa absolutamente artificial. ¿Por qué? No es un elemental. Esto es tan básico, tan elemental que cualquier persona sin ser economista puede entenderlo. Si yo gasto menos, o mejor dicho, si mis ingresos son mayores que mis gastos, no va a haber déficit. Pero si gasto poquito, un poquito más que mis, digamos, que mis ingresos, mi déficit va a ser pequeño. Pero tranquilamente puedo gastar igual. Es decir, simplemente mi capacidad de gasto es menor, por lo tanto voy a tener superávit o un déficit fiscal mínimo. Y eso se puede manejar. Se ha demostrado hasta la saciedad de que los gobiernos regionales y gobiernos locales y el propio gobierno central no tienen capacidad de gasto. Por lo tanto, si yo no tengo capacidad de gasto, no gasto lo que me han presupuestado. Por lo tanto, si yo tengo unos ingresos X y unos gastos X y no he sido capaz de poder gastar lo que debiera gastar, evidentemente el déficit fiscal va a ser mínimo. ¿Eso es un logro? No. ¿Eso significa que estás manejando tu economía adecuadamente? No. Hay países que tienen un déficit fiscal mucho más alto. Hay países que tienen una deuda pública que está por encima del 100%. Ese no es el parámetro que nos dice que el país está mejor que otros países o que están mejor que antes, ¿no? Es un problema de explicación. Hay países están endeudados siendo moneda por la alta velocidad con que ellos producen y le dan vuelta a su economía. El Japón, por ejemplo, su PBI lo tiene pues duplicado. Pero una cosa es medir el PBI y otra cosa es medir el Producto Nacional Bruto, ¿no? Bueno, esos son... O el Producto Nacional. Claro, es que todo esto está muy bien, ¿no? O sea, lo que cosa es de tu casa es... Tienes un problema de audio, Pepe. Manejan su PBI. Su última para a Hilario Rosales, el mayor. Gracias, Hilario gracias. Rosales. Voy a terminar, Pepe, simplemente agradeciendo a Universal TV porque creo que está generando espacios de reflexión, de reflexiones profundas, espacios de debate, espacios en los que planteamos puntos o temas para la agenda nacional, ¿no? Si de alguna forma un medio, una prensa alternativa como Universal TV pone estas cosas en discusión, es una valiosísima contribución. No hay debates sinceros, hay mucha hipocresía en los medios oficiales, no hay fundamentación de lo que se dice, no hay rigor en lo que se plantea, no hay ideas nuevas. Seguimos con el viejo discurso, yo creo que poco podemos avanzar. Por eso, enhorabuena que haya espacio de este tipo que nos permita abordar, insisto, con cierto rigor, con datos, con fundamentos, con, digamos, seriedad. A partir de ahí surgirán ideas para ir corrigiendo esto que decía, las asimetrías sociales que hay en nuestro país. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, le agradecemos su participación. Ha sido una conversación bastante aleccionadora. Hemos conocido bastante cómo se maneja el sistema financiero en el Perú y qué es lo que se puede hacer. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad, doctor Alejandro Narváez. Muchas gracias por... Y damos a Hilario Rosales, actualmente la situación de la política sobre la fiscalía. Buenas tardes, José. ¿Cómo está, mi estimado mayor? Un saludo para... Buenas tardes, José. Adelante. Buenas tardes, José. Buenas tardes a la oportunidad que me das para llegar Adelante. a tu público y gracias a Universal TV, cuyas ondas nos permite llegar a la población para hacerles conocer el punto de vista nuestro desde una posición que no tiene una postura ideológica y que no está siguiendo a ningún
grupo de gobierno y a ningún grupo empresarial, que por el contrario busca la solución a los problemas nacionales. La pregunta que tú me haces respecto a cómo está la política nacional yo lo veo bastante oscura, un oscurantismo total. Han soltado la mano, si podemos decir es así, han soltado la mano a quien está de presidenta, Dina Boluarte, porque ya tienes que Estados Unidos se ha pronunciado en contra y nuestros congresistas, los defensores del sistema, han salido a decir de que es una injerencia que es inaceptable, pero cuando la embajadora fue a felicitar a Dina Boluarte inmediatamente cuando asumió la posición de gobierno, nadie lo criticó. Todos dijeron que estaba bien porque Estados Unidos estaba reconociendo al gobierno. También tenemos que ya la ONU le está pidiendo, y ya no son 30 días, sino 20 días, también tenemos que la OEA les está pidiendo información, es decir, todos los organismos internacionales, los países de la región y la población misma ha perdido la fe en lo que podría ser Dina Boluarte como gobernante y están buscando la salida ya no tan decorosa, sino una salida obligatoria, que es la renuncia de Dina Boluarte, o en todo caso la vacancia, si persiste en la terquedad de no salir. No ha llegado a comprender la señora que el problema realmente para el Perú es ella, y que nadie podrá negociar y vivir en paz con el enemigo o con la persona que le mató a sus hijos, que mató a su familia. Eso es imposible. Entonces, si es que ella no llega a tomar conciencia, la política nacional está bien crítica. Tiende a agravarse peor y tiende a ser mucho más severa al extremo tal de que arriesgaría nuestra democracia conforme la conocemos. Bien, mi estimado Hilario, el tema va también porque se han iniciado las investigaciones. Han citado a la presidenta para iniciar las investigaciones. También la participación del ministro Otárola, ¿no? También lo ha llamado a declarar, ¿no? Y ¿qué es lo que han hecho como respuesta? Lo que han hecho es hacer una ceremonia, ¿no?, de entrega, ¿no?, del mando de las Fuerzas Armadas, ¿no?, a la presidenta Dina Boluarte. Claro. Entonces, ¿Esto? como conversábamos anteriormente, hay como un desconocimiento, un enfrentamiento a las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público. ¿No le parece a usted? Pues sí. Esa es una bravuconada propia de un ignorante. Ignorante en el mejor sentido de la palabra, ignorante por desconocer. Cree que porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional muestran su subordinación, cree que puede mantenerse en el poder, y eso no es cierto. Quienes se subordinan, quienes se van y juramentan, y quienes van y le entregan el bastón de mando a la señora, no son los que se encargan del campo, son los administrativos, son aquellos que son líderes porque el Estado lo ha impuesto su liderazgo. Le han dado galones y se han convertido en líderes. No son líderes naturales. Los líderes naturales están abajo, están en el pueblo, están con la gente. Son aquellos que en algún momento le tendrán que decir basta ya, y con todo y aquellos que le han dado el bastón de mando, lo van a dejar de lado. Hay que tener en cuenta también otra cosa, que esta es una payasada que se ha hecho. Esta palabra tengo que emplearla desgraciadamente porque no existe otra palabra para definir lo que están haciendo. La presidenta de la República, sea quien fuera, por mandato constitucional, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde el momento que ingresa como gobierno constitucional, asume la jefatura de las Fuerzas Armadas y a que le entreguen el bastón de mando hoy, mañana o pasado es irrelevante. Ella sigue siendo la jefa antes, durante y después, hasta el día que lo saquen. Lo que han hecho ha sido, a puertas de una marcha, a puertas de un reclamo, presentarse como que las Fuerzas Armadas lo están respaldando y tengan cuidado porque nosotros matamos. Eso tampoco resulta efectivo, toda vez de que los que han matado, que han sido han sido sorprendidos, incautamente han caído, ellos ahora van a terminar presos porque ya Otárola está ensayando la salida, ya está diciendo nosotros no hemos mandado a matar. Ya la Dina Boluarte ya está diciendo también eso, y ya la fiscal de la Nación abrió investigación contra Dina Boluarte, o sea, se rompe
se rompe el matrimonio, fiscalía y gobierno, se rompe la convivencia en aras de salvarse, sálvese quien pueda. La denuncia ha sido presentada contra la presidenta de la República, contra sus asesinos ministros, o sea, y contra la fiscal de la Nación por omisión de deberes funcionales. Cuando estaba el anterior gobierno, si es que se le caía un piojo al suelo, se le hacía una carpeta fiscal. Inmediatamente hizo una carpeta fiscal. Y salía muy oronda la fiscal de la Nación, una de las involucradas en el caso de los cuellos blancos, por las llamadas a Camayo, que son 6 más o menos llamadas que tiene. Entonces, esta señora salía y anunciaba que ha abierto una carpeta fiscal, otra carpeta, feliz de la vida abriendo carpetas fiscales contra el anterior gobierno. Esta señora, que está en el gobierno ahora, ha asesinado en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puno, en Juliaca, asesinado en Arequipa, en Cusco, en Ica, en La Libertad, y ni una carpeta fiscal abierta. Entonces nos hemos visto obligados a denunciarla y a ella y a la fiscal de la Nación. Entonces la fiscal de la Nación, la única forma de salirse del medio es denunciándolo, abriendo la investigación a la presidenta. Pero eso no fue todo. Lo que a la gota que derramó el vaso es que las organizaciones de derechos humanos se han pronunciado preocupados contra lo que está pasando en el Perú. Entonces la fiscal de la Nación, ni corta ni perezosa, tiene que ver la forma de cómo ponerse a un costado a fin de no ser comprendida y no termine también investigada por ser autora mediata, porque ella está encubriendo los hechos que están pasando. Es decir, un gobierno criminal con mi estimado Hilario, mi estimado Hilario, para poder hacer un diálogo más fluido, las denuncias que usted ha presentado han llegado hasta la de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que en el motor es que se están pronunciando las instituciones supranacionales y están presionando, creo que por ahí va la cosa, están presionando al Ministerio Público. Déjame terminar esta idea, hermano. Los ministros... Trate de ubicar mejor su cámara, por favor, mi estimado, porque se le ve el ojo nada más. Y para hacer una mejor transmisión hay que ubicar bien su cámara. Ahí está mejor. Trate de ahí, de ese punto, no moverse para enfocarle bien. Si no se le ve la mente, ahí está bien ya. José, yo te estaba explicando el porqué de la caída inminente de Dina Boluarte y su asesino gabinete. Eso te explicaba yo, porque el caso de la fiscal de la Nación es un caso sui generis que merece también un tratamiento aparte, un tratamiento independiente, a fin de que la población pueda conocer de qué se le está acusando a esta señora y que no salga como si fuera realmente una ignorante a la que ella se acusa, a la que ella por la condición misma lo considera que son criminales o son revoltosos o son violentistas, sale a desconocer la norma, a decir que es una investigación ilegal, que es una investigación que no tiene fundamento, desconoce que la Junta Nacional de Justicia tiene las atribuciones constitucionales para investigarla, para nombrarla, para destituirla o para castigarla. O sea, eso no está diciendo. Son atribuciones constitucionales que no se les antoja a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Están escritos y la señora, que es fiscal de la Nación, así como atropelló los derechos de otros tantos, hoy tiene que esperar que la Junta Nacional de Justicia haga las investigaciones que corresponde y establezca las responsabilidades si las hubiera. ¿Cómo que las hay? O sea, esta ya no es una Junta Nacional de Justicia que ha llegado y ha ingresado a destruirla. Es la Junta Nacional de Justicia que le sirvió a ella para ingresar al Ministerio Público. Es aquella que le permitió a ella ubicarse y endiosarse como tal y hacer lo que ha hecho. Fue una fiscal que ha dedicado su vida y su trabajo exprofesamente a terminar con el gobierno de Castillo. Bien por ella, lo hizo lo que tuvo que hacer, cumplió con su rol. Pero ojo, que el hecho bueno que tú hagas de ninguna manera soslaya
la cantidad de hechos malos y peor aún los hechos de encubrimiento, hechos criminales en los que ha incurrido. Esto está para rato y la responsabilidad se tiene que encontrar. Así es, José. Bien, entonces, ¿qué salida encuentra usted a este embrollo que han entrado nuestras autoridades? Porque veo que acá se está armando la de San Quintín, unos contra otros, unos que se lavan las manos, unos dicen que no han ordenado a matar, otros dicen que la culpa no tienen ellos, ¿no? Y quieren que la pita se corte por el lado más débil, ¿no? Como dice, quieren agarrarse con el más chiquito, quieren echarle la culpa a los soldaditos, a los policías. Mire, yo quisiera que la población se sienta tranquila y se sienta orgullosa de que existe algo de dignidad en alguna de las instituciones todavía. Cuando ellos salen a desconocer que tuvieron responsabilidad en las muertes, cuando buscan que la pita se rompa por el lado más débil, lo que están diciendo es, tienen razón en la denuncia que han hecho. No quiero verme envuelto en los actos criminales. O sea, de algo esto está sirviendo. Ahora, no hay una persecución contra la fiscal de la Nación. Dije bien claro, esta junta lo nombró. Pese a que no debió ser nombrada, lo nombró. La señora es objetivo que tiene 6 audios con Camayo, el operador de los cuellos blancos. No nos olvidemos que los cuellos blancos no es una investigación que se hizo por tráfico de influencias, es una investigación que se hizo por tráfico de drogas, favorecimiento de los jueces en el tráfico de drogas. Esa es la investigación que se hizo. Entonces, la señora, su investigación ha sido muy seria. Pero aquí entra algo que ella no lo esperaba y ese algo le cae en la cara porque todo tiene que volver. Es como un boomerang en la vida. Lo bueno o malo que hace de alguna forma regresa. Ella creó, ideó, planificó la forma de cómo ayudar a su hermana a salir del problema de tráfico de drogas, específicamente en la época que fue estudiado el caso de los cuellos blancos. Porque también está metido ahí señor Inostroza y la hermana trabajaba con Inostroza. Entonces, cuando estaba todo lo hecho para hacer ya juicio oral contra la hermana, sacó a Bersabe Revilla utilizando a un ingeniero que es el encargado del control de la producción de los fiscales, hizo un documento que es falso en su contenido, pero original en su forma. Eso es un delito contra la fe pública. Luego, con ese documento de bajo rendimiento de la fiscal de Bersabe Revilla, la señora hizo un cambio inmediato, inusitado, lo sacó a ella y puso a un fiscal a su medida para que archive el caso. Posteriormente, el fiscal resulta solamente leyendo los documentos que leyeron los fiscales anteriores y coligieron que habían pruebas, lo lee y dice que no hay pruebas y por tanto pide el sobreseguimiento del caso. Los fiscales que lo acompañan a este señor no están de acuerdo y por eso no firman ellos el sobreseguimiento. Consecuentemente es una sola persona que quedaba aislada, pero que integra los 3 suficientes para una organización criminal. Por la fiscal, el ingeniero jefe de control de producción fiscal y el fiscal supremo que está ordenando el archivamiento. Eso es el delito que tiene que responder esta fiscal de la Nación, porque ahí existen todos los elementos constitutivos del delito. Hay una ideación, hay una planeación, hay una ejecución y hay un resultado, cosa que ya se ha presentado ante la Junta Nacional de Justicia para demostrar que no solamente se trabajó con el caso de los cuellos blancos, de los cuellos blancos, también el caso principal, que es el hijo de los cuellos blancos, que es el producto de los cuellos blancos, que es el caso de su hermana y el favorecimiento a los capos del narcotráfico internacional. Es decir, esta señora, su única virtud fue perseguir a Castillo
y por eso cree que tiene el derecho a ser intocable. No es cierto y tiene que irse también. Es parte de la organización criminal que ha tomado por asalto el poder en el Perú. Ahora están buscando hasta la tesis y no le encuentran. Hasta ahora que donde que se por No te oigo, José. han pedido lo que sigas que antes la defendían, ahora están pidiendo a la SUNEDU donde. No te oigo, José. Por favor, repíteme. Audio. Sí, yo también lo escucho entrecortado. Sí, Creo que ese tema, estoy lejos de Lima por razones familiares, mi madre está delicada, pero no dejo de activar el tema político porque es interesante ir conociendo cómo se viene desarrollando diariamente la situación política en el Perú, y sobre todo aquella donde participan los que han tomado por asalto el poder y están haciendo con él lo que se les viene en gana. para terminar, mi mayor, la candidatura pública de Manuel Hilario Rosales Sánchez. Pregunta, no sé si me copia. No sé si me está escuchando. No sé si me está escuchando. Hola, hola. No te oigo bien, José. Perdóname, y para la audiencia le pido que me disculpen. En realidad, el servicio de Entel no es tan bueno que digamos, y tenemos estos inconvenientes. Sin embargo, estoy siempre del lado de la gente que está sufriendo. Prefiero 1000 veces yo estar apoyando a la gente que reclama un derecho, antes que, aunque sea un minuto, apoyar a quien lucha para proteger sus gollerías. El Perú debe cambiar y la obligación generacional es nuestra. Trabajemos por ello, todos juntos lo vamos a lograr. Bien, bien. Entonces, ya para ir terminando, mi mayor Hilario Manuel Rosales Sánchez, ¿qué posibilidades hay para la candidatura a la presidencia de la República de Hilario Rosales? Estamos formando un partido político que se llama Partido Político Independiente. Ya. Y esto, el día de mañana, el día lunes a las 5 de la tarde, tenemos una reunión con los líderes nacionales y por tu intermedio invitamos a todos los líderes que quieran ser socios fundadores de un partido, que no ayuden a formar un partido, que formen el partido, que sean socios de este partido para que sea diferente a todos. Es la hora que los luchadores sociales no solamente se contenten con pelear para cambiar la situación y entregársela a otro delincuente. Comprométanse por recuperar el Perú, recuperar la democracia y ustedes mismos hacer que esta democracia sea duradera y que llegue al pueblo en su real dimensión y cumpla sus objetivos trazados. Por eso, los invitamos a Guzmán Blanco 543. La reunión va a ser a las 5 de la tarde. Con todo gusto, ahí estaremos nosotros para hacer el acta fundacional y empezar con el trabajo. Estoy seguro que trabajando con los líderes nacionales, fácilmente vamos a construir un partido que represente los intereses de la nación y los intereses del pueblo. Gracias, José. Bien, muchas gracias, mi mayor Hilario Manuel Rosales Sánchez. Hemos tenido su participación para podernos comentar la situación coyuntural de la política en el Perú. Hasta ahora, por el momento, un abrazo, saludos. Hasta este momento es que hemos terminado ya nuestra participación Universal TV Digital. Espero que este programa haya sido de su agrado y hasta el próximo sábado. Un agradecimiento también a nuestro director Ricardo García y hasta la próxima. Adiós. Un saludo.